Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, sé la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Tomen asiento, por favor. Muy bien, pues continuando con la sesión que empezamos ya el lunes pasado, gracias a Dios. Vamos a continuar con el punto 2233, 2233. Evidentemente, la semana pasada vimos el punto anterior. Bien, vamos a leerlo como siempre, esa es la mecánica que seguimos acá, ¿no? Lo leemos el puntito del catecismo y luego vamos a ir comentando algunas cositas. El punto 2233 dice lo siguiente. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:49. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Bueno, como ya se ve este punto, por si hay alguno nuevito y no sabe todavía el mandamiento que estamos comentando el cuarto mandamiento, hemos avanzado ya bastante por medio de él, y ahora este punto está tocando algo que ya hemos visto y algo nuevo que aporta. Casi siempre el catecismo va actuando así. Entonces, lo que ya hemos estudiado en el catecismo, y que es muy fundamental, digo fundamental en el sentido de que es, ante todo, fundamento de la doctrina cristiana. Por eso nos vamos a remitir al Concilio de Florencia. El Concilio de Florencia se da en el siglo XV, por el año 1438 al 39. Es un concilio un poquito dificultoso porque empieza en una ciudad, se tienen que ir a otra, finalmente en Florencia y todavía acaban tiene como 4 fases. Pero se le llama Concilio de Florencia por ser el lugar más relevante. Bueno, en la sesión 8 dice este concilio: por el bautismo nacemos de nuevo espiritualmente. Por el bautismo nacemos de nuevo espiritualmente. Bueno, nada nuevo porque es lo que nos dice nuestro Señor cuando está conversando con Nicodemo. Recordarán ustedes el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? Y Nicodemo siempre le pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo que tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre? No, el Señor le explica, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. San Pablo también hablará en el mismo estilo, pero dirá que es una nueva creación, en la segunda carta a los Corintios, pero en Gálatas 4, del 5 al 7, ya nos está hablando de una adopción como hijos. Adopción como hijos. Vamos a buscar ese pasaje porque como les digo, son textos fundantes que no podemos dejar de lado, los tenemos que tener siempre presentes. El texto que vamos a buscar es Gálatas 4, del 5 al 7, versículos del 5 al 7. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retomáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de muerte de nuevo?
observáis los días, los meses, las estaciones del año. Sí que es Gálatas 4. Pero al llegar del 5 al 7. Y como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por voluntad de Dios. Eso ya me gusta más. Todavía estamos un poquito oxidados, ¿verdad? Después de las vacaciones, ¿eh? Eso ya me gusta más, sí, hace referencia a que somos hijos adoptivos. Normalmente nosotros lo expresamos como hijos adoptivos por la gracia. Bueno, es también clásico en este ámbito el pasaje de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que como estamos un poquito oxidados, lo vamos a buscar para desoxidar. No sé cómo decirlo. Desoxidarse. Muy bien. Segunda de Pedro 1, 4. Desoxidémonos. Segunda de Pedro 1, 4, que es muy importante lo que dice ahí San Pedro. Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de los cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que nos interesa. Hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nada más y nada menos. Porque nosotros somos criaturas. Por naturaleza es imposible que seamos Dios. Nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Eso ya estaba en las promesas, ha llegado con Cristo. Y eso sucede porque hay que nacer de nuevo. De nuestro natural no viene, por supuesto. Viene por el agua y por el espíritu. Y eso es la adopción cuando el Padre nos toma como hijos, ¿verdad? Somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que estamos compartiendo la misma vida de Dios. Es lo que se realiza por medio de los sacramentos. Fíjense que solamente por nacimiento o por adopción se puede disfrutar propiamente de la vida familiar en la sociedad humana. Solamente hay esas dos maneras, ¿no? El nacer de unos padres, pues, nos proporciona su guía, digamos, su disciplina, su providencia, ¿no? Ellos tienen siempre el deber de alimentarnos, de ayudarnos a crecer. Por el bautismo nosotros entramos en la familia de Dios. Esta es la expresión que nos está diciendo el catecismo, si lo recuerdan, ¿verdad? Lo que primero que hemos leído es hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. Entonces, por medio del bautismo entramos en la familia de Dios y solamente por medio del bautismo podemos disfrutar en plenitud de la vida divina, solamente. Por eso es tan importante ese sacramento. Podemos compartir su mesa, podemos disfrutar de sus cuidados, podemos recibir el abrazo paterno de perdón, también de cariño. Los primeros cristianos siempre vieron en las aguas bautismales el germen de la Iglesia. De la misma manera que el nacimiento es una condición sin la cual no hay familia humana, el bautismo lo es de los demás sacramentos. También entendemos que por el medio del sacramento de la confirmación vamos a adquirir la unción del Espíritu Santo que nos va a ayudar a madurar dentro del seno de la familia de Dios. En una familia, un bebé que nace no es bueno que se quede siempre bebé. Hay que crecer y madurar. Bueno, pues en la Iglesia también hay que crecer y hay que madurar. Ese es un problema que tenemos a veces los cristianos, que nos quedamos con el traje de primera comunión y no avanzamos. A veces algunos con un traje más chiquitito todavía, con esos de bautismo, ¿no? No avanzamos, no crecemos, no maduramos. Eso es un gran problema, evidentemente. No somos adultos. Y claro, los avatares de la vida pues nos vencen como si fuéramos bebés, obviamente. ¿La Eucaristía qué es? Pues es el alimento primordial de la familia de Dios. La misa es la comida familiar, podríamos decir, ¿no? Cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión, lo que estamos tomando es el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y participamos de ese cuerpo y de esa sangre.
Eso lo explica muy bien San Pablo en su primera carta a los Corintios. La presencia de Cristo ahí es real, es sustancial, compartimos su cuerpo, compartimos su sangre y nos hacemos eso que comemos. Juntos formamos un solo cuerpo, esa será también gran doctrina de San Pablo, también en la primera carta a los Corintios, que viene a ser el cuerpo místico, así lo solemos llamar. Pero esa mesa familiar no se va solamente a alimentarse. San Pablo se lo recuerda también a los corintios. En la mesa formamos, además de nuestro cuerpo, cabeza y el alma. Y esto es algo que sucede en cualquier hogar, ¿no? También lo es en el de Dios, ¿no? O sea que en la misa, nuestra conversación en la mesa, podríamos decir, incluye las lecturas de las Escrituras. No es cualquier conversación. Ahí va la voz cantante del Espíritu Santo. Entonces tiene un lugar por excelencia la lectura de la palabra de Dios. Y recibimos gracias especiales para entender esa palabra de Dios, normalmente a través de la homilía, la predicación. Nos viene a la cabeza ese primer domingo de Pascua cuando aquellos discípulos, después de un largo camino con el Señor, lo reconocen al partir el pan. Los famosos discípulos, todos saben de dónde eran, ¿no? Entonces es en la Sagrada Escritura, en la Santa Misa, donde las Escrituras se actualizan para los cristianos en cada momento. Y esa conversación no es bueno obviarla. En un documento de los más antiguos de la Iglesia que versa, es un pequeño manualito sobre la vida moral y sacramental de las primeras comunidades cristianas, que se llama la Didache o la Didache, si quieren, lo pueden encontrar de las dos maneras. Suele urgir ahí a los cristianos a confesarse antes de recibir la Sagrada Comunión. Y es que, claro, confesando nuestros pecados y recibiendo el perdón, volvemos a la plenitud de la vida en familia. Nuestro Señor nos habla del pecado y del perdón en una parábola que es de las más conocidas, ¿verdad? La famosa parábola del Hijo Pródigo. Lo encontraremos en las parábolas de la misericordia del Evangelio según San Lucas, que es sobre todo el capítulo 15. A partir del versículo 11 en adelante, ahí se cuenta esa magnífica parábola, ¿no? Pero precisamente en esa historia lo que vemos con bastante claridad es el drama del pecado, o sea, las consecuencias que trae coger los beneficios y los dones que Dios nos da de nuestro Padre y largarnos lejos de la casa, pero también se nos cuenta el arrepentimiento. Se nos habla de la confesión, se nos habla del perdón y finalmente se nos habla de la alegría de regresar a la mesa familiar, a ese banquete. Todos estos elementos, pues, son imagen de Jesús que entrega su vida por la Iglesia. Nosotros, que somos hijos de Dios Todopoderoso, nos desviamos del camino, entonces Él se humilla a sí mismo y nos viene a buscar, como la parabolita que nos cuenta, ¿no? Buscando la oveja perdida. No nos dejó huérfanos, nos deja a sus apóstoles para que ellos actúen como padres en la Iglesia. Y precisamente ese es el nombre que les solemos dar. Actualmente nosotros solemos utilizar el nombre de padre para el sacerdote, pero si ustedes, por ejemplo, leen los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el indiecito al obispo le dice padre. Ahí busquen el relato, así se entretienen un poquito en sus casas y ya verán cómo le dice padre obispo. O sea que el sacerdocio es como una paternidad. Entonces, siguiendo el ejemplo del padre de la parábola, los sacerdotes tienen que administrar el perdón, tienen que ayudar a los hijos a limpiarse, a vestirse en condiciones para asistir a la mesa familiar. Nuestro Señor le dice, vamos a buscar esto, Mateo 16, 19, que también es uno de esos textos que deberíamos mantener siempre en la cabecita, Mateo 16, 19. A ver qué dice ahí. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y un poquito más adelante, pero ya en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, dice estas palabras, 20, 23. Esta vez Juan.
Juan 20, 23. Vamos a buscar eso. Acabamos de ver cómo se le da el poder de atar y desatar. ¿Y eso en qué se concreta? Entre otras cosas, nos lo dice Juan 20, 23. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Un poquito más arribita, el Señor envía el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo en el 21, ¿verdad? Espíritu Santo. En el 21. Entonces, por misión del Espíritu Santo, ya acaba de nombrar y designar quiénes son los que en esta tierra van a hacer las veces de Él en el caso de perdonar los pecados. A quien ustedes se los perdonen, les quedarán perdonados, pero si ustedes se los retienen, les quedarán retenidos. Tienen la potestad de eso, atar, desatar. Entonces, a lo largo de la historia y en muchos lugares del mundo, también vemos que la curación de alguien ha sido un asunto que se atendía en casa. Quizá ahora esto se maneja de otra manera, por todas las seguridades sociales y etcétera, ¿no? Más se atienden en los hospitales que en las casas, ¿no? Pero antiguamente y durante un periodo muy largo de la historia de la humanidad, la familia se ocupaba de los enfermos, de su tratamiento, de su alimentación, se le daban las medicinas, se les aplicaba también la unción. La unción. Eso lo entendía todo el mundo muy bien y todavía la gente, hasta hace poco, moría en su propia casa y en la cama, y de hecho muchos prefieren irse a la casa. Bueno, entonces los encargados, digamos, de preparar el cuerpo para la sepultura, pues es la familia, ¿no? Por la unción sacramental, la Iglesia nos da la salud ahora y nos prepara para la última y definitiva curación del cuerpo, ya con la resurrección. Es Santiago el menor, el que nos da una explicación como más elocuente y directa de este sacramento. Lo vamos también a buscar porque es casi el único texto que nos habla de este sacramento. Está en el capítulo 5 de la carta de Santiago, los versículos 14 y 15. Santiago 5, 14, 15. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, entonces tenemos que los presbíteros son los sacerdotes, los ministros ordinarios de este rito, encargados de, sobre todo, ungir al enfermo con el óleo bendecido, evidentemente por el señor obispo, como bien sabemos, en la famosa misa crismal. De ahí que podemos ver a los presbíteros como los padres de la familia, vamos a poner eso como entre comillas, ¿verdad? Eso de los padres, la familia que es la Iglesia. Y están dando su vida para el bien de la familia. ¿De qué manera el sacerdote es padre de la familia de la Iglesia? Pues de la misma manera que lo es un padre natural de la suya. Los padres dan la vida, la alimentan, ¿no? Son los que sostienen con sus cuidados y la educan. O sea, llevan esa vida hasta la madurez, esa vida que nace en la familia, ¿verdad? De una manera análoga, pues los sacerdotes dan la vida a través del bautismo, alimentan su descendencia espiritual con la Eucaristía, los corrigen con el sacramento de la penitencia, los instruyen con su predicación, llevan a su comunidad hasta la madurez cristiana y hacen de ellos miembros plenos de la familia de Dios, que es la Iglesia. En ningún lugar resulta tan evidente esta conexión familiar como con el sacramento del matrimonio. Es en él donde surgen los hogares cristianos, que la tradición suele llamar iglesias domésticas, y que es un vocabulario, una expresión que San Juan Pablo II puso un poquito de moda, pero es bien antigua en la historia de la Iglesia. El matrimonio es el sacramento por el que un hombre y una mujer bautizados unen sus vidas, firmando, vamos a decirlo así, un contrato esponsal y reciben la gracia
para llevar hasta el final los deberes de ese estado. La Biblia señala el matrimonio como la imagen más importante de la unión de Dios con su pueblo. Finalmente, la unión de Cristo y la Iglesia. Este es un tema que está bien presente en el Antiguo Testamento, muy presente, pero en el Nuevo empieza a cobrar un talante especial. Ahí tiene como, digamos, su expresión más acabada, especialmente los escritos de San Pablo. Tendríamos que ir a la carta de los Efesios, el capítulo 5, el versículo 31. Vamos a ir y leer, y así vamos recordando estas bellezas que están en la palabra de Dios. Efesios 5, 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne. Y supongo que usted lo dice con mucho gozo, ¿verdad? Porque hay gente que protesta. ¿Puede leer el siguiente versículo, que casi es el que más nos interesa? Digamos que eso es un poquito el resumen del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿qué dice ahora el siguiente versículo, que es el 32? Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Digamos que esa es la novedad que ya aporta la buena nueva que trae nuestro Señor Jesucristo, y es la predicación de la Iglesia. La palabra que está usando para hablar de este misterio en griego es mysterion, precisamente, ¿no? Pero ese es el término, el vocablo que utilizaban los primeros cristianos para designar a los sacramentos. Entonces, digamos que la traducción sería: gran sacramento es este. Y yo lo digo referido a Cristo y a la Iglesia, parafraseando lo que está diciendo ahí San Pablo en Efesios 5, 32. O sea que Cristo ha desposado la Iglesia, ¿cómo? ¿Para buscarse luego otros amantes? Cristo ha desposado la Iglesia de una manera indisoluble y para siempre. Y ha engendrado su vida por ella, ha entregado su vida por ella, y de esta manera el matrimonio se ha convertido en un sacramento en plenitud. Antes de la venida de Cristo, el matrimonio era un hecho natural, era una unión muchas veces pactada. Solo será un sacramento de la gracia cuando Cristo lo gane con su cuerpo y con su sangre e inaugure un nuevo orden familiar con la Iglesia, que es su esposa, es cuerpo de su cuerpo. Entonces ambos serán una sola carne. Por tanto, todo sacramento matrimonial se convierte en cierta manera en un mensaje, digamos, en un discurso, en un icono de la unión entre Cristo y la Iglesia. Todo eso nos ha hecho recordar la primera parte del punto 2233 del Catecismo, que nos decía: hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer en la familia de Dios. Es una invitación preciosa que no debemos rechazar. Por tanto, nos mueve todo esto a vivir en conformidad con su manera de vivir. ¿Por qué? Pues porque la familia tiene su propio estilo de vida. El nuestro es al modo de Jesús. Eso precisamente sería la tradición, ¿no? Lo que hemos recibido de nuestros padres, en este caso de nuestro Padre Dios, de su Hijo Jesucristo. Lo único que busca nuestro Señor es cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre. Por eso nos dice el Catecismo, nos vamos a fijar ahora en un pasaje del Evangelio que cita el mismo Catecismo, y está en Mateo 12, 49. Mateo 12, 49. Es algo que procede con bastante obviedad, ¿no? Mateo 12, 49. Pero quizá leyéndolo ahora entendemos más estas palabras de nuestro Señor. Porque sobre esto se han dado muchas vueltas. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Mateo 12, 49, ¿verdad? Sí. Muy bien. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una familia. Bueno, a continuación, ¿qué nos dice el Catecismo? Seguimos con el mismo punto, tiene una segunda parte.
Los padres, dice, deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Bueno, fíjense que está hablando de la vocación especial a la vida consagrada y aquí habla de la virginidad, de la vida consagrada o del orden sacerdotal, el ministerio sacerdotal. Y el verbo que utiliza es respetar. Es respetar. Vamos a ver, mi hijo no está hecho a mi imagen y semejanza. Eso es lo que un papá y una mamá tienen que darse cuenta. Así se te parezca mucho en la naricita, en el ojito izquierdo, en el cachetón derecho y en el mentón. Pero tu hijo no está hecho a tu imagen y semejanza. En el momento en que se va descubriendo la vocación que Dios tiene para mi hijo, yo tengo que favorecer eso. Yo tengo que favorecer eso. Una cosa es favorecer y otra cosa es que yo le hable solamente de que tiene que ser monja, 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 remonja y que requete monja o sacerdote. Porque yo no entrego vocación a nadie. Yo no soy Dios. No hago el llamado a nadie. Pero sí respeto la voluntad de Dios, ayudo en lo que yo pueda ayudar y favorezco eso, favorezco. Eso es lo que nos está diciendo el catecismo, que es muy interesante. Entonces es frecuente hoy en día, cuando el Señor tiene alguna vocación específica a la vida consagrada, que uno de los obstáculos principales sea precisamente el de las familias. En otros tiempos no era así. Pero hoy sí es así, lo cual quiere decir que se ha perdido mucho el sentido religioso de la familia y la misión que tiene la familia cristiana en este mundo, ¿no? Más bien, solía suceder que en las familias se preparaban a los futuros sacerdotes y religiosos. Más bien sucedía eso, sobre todo por los valores evangélicos con los que se educaban los hijos. Pero hoy no es así, tenemos que reconocer que eso no es así. Aunque eso tampoco sucede en todos los hogares, también tenemos que reconocer que eso es así. Hay muchos hogares que se sigue administrando una educación profundamente cristiana y Dios quiera que eso crezca y se mantenga. Pero hablando un poquito en general, no hay demasiada educación de virtudes domésticas y evangélicas e incluso en el camino de la vida, en las familias, no se habla demasiado de la santidad. Vamos a buscar ahora otro pasaje que es por aquí, digamos que complementa lo que hemos leído antes en Mateo 12, del 46 al 50. Antes hemos leído solamente el 49. Ahora leemos todo completo, el parrafito, entonces repito, Mateo 12, del 46 al 50. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Hasta el 50. Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». A veces, en una lectura un poquito superficial, este texto nos puede parecer un poquito como poco respetuoso por parte de Jesús para con su bendita madre o su familia, ¿no? De hecho, la palabra hermanos, en el contexto arameo, que es en el que está pronunciado y probablemente escrito, se refiere indistintamente a hermanos o a primos, a la familia en general. Jesús hace ahí un acto catequético dirigido a todas las familias para que entendamos que si los vínculos carnales en el seno de la familia son muy importantes, no son absolutos. No son absolutos. Son más importantes los vínculos espirituales que los carnales. Por eso dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hace una pregunta así como
diciendo, bueno, tienes 30 años y todavía no te has enterado quién es tu madre, quiénes son tus hermanos, obviamente eso no procede en esta mente privilegiada de nuestro Señor. Quiere algo enseñarnos. Entonces, extendiendo su mano hacia los discípulos, ¿verdad?, le dice, estos son mi madre y mis hermanos. Yo me imagino que los discípulos se debieron de quedar con una cara de espanto diciendo, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Pero se explica. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, entonces ya nos está asociando a su Padre. O sea que está haciendo un traspaso, ¿no?, de lo que nosotros entendemos como la vinculación carnal o de sangre para formar una familia, ahora está pasando al Padre Celestial. Evidentemente que no vamos a estar pensando unas cosas como a veces son las mitologías griegas y otras por ahí, ¿no?, en relaciones carnales entre el Padre Eterno y todas las mujeres de este mundo. Evidentemente no, eso sería una solemne estupidez, ¿no? El que cumple la voluntad de mi Padre. Estamos entrando en el campo de lo espiritual, en el campo de lo religioso. Ese es mi hermano y mi madre, mi hermana y mi madre. Pero estamos entendiendo que se están inaugurando una familia enorme. Y tenemos un Padre que es el Padre Celestial. Entonces, estos vínculos espirituales son los que se tienen que establecer en el seno de la familia y en el seno de la Iglesia. La Iglesia, de alguna manera, es como la plenitud de la familia, porque en ella hay unos vínculos espirituales que llegan incluso a superar los vínculos carnales. Entonces, este es un texto evangélico muy importante, también exigente, que nos purifica bastante, ¿no? Nosotros tendemos a valorar lo que nace de nuestra carne, lo que nace de nuestra sangre, con una fuerza de posesión verdaderamente tremenda. Pero Jesús lo deja bastante claro. Estos son mi madre y mis hermanos. Entonces es verdad que podemos decir que entre Jesús y su Madre Santísima, la Virgen María, era superior el vínculo espiritual que el vínculo carnal. San Bernardo dice que en este vínculo que se daba entre María la Madre y Jesús el Hijo, lo expresa de esta manera. Antes de concebirla en su vientre, María ya le había concebido en su corazón. María es la primera que escucha la palabra y la cumple. Entonces, esto hay que aplicarlo, en este caso concreto, que pone el catecismo, a lo que es la llamada específica de Dios para cada uno de nosotros. Puede ser al matrimonio o puede ser a la vida consagrada o al seguimiento de Jesucristo. Finalmente, todo concluye ahí. Que para poder responder adecuadamente, pues tiene que haber siempre un desapego de los vínculos carnales. Si en los matrimonios a veces hay los famosos problemas con las suegras, también se da con los suegros, pero menos, pero más con las suegras, es por los vínculos carnales, precisamente, porque la mamá no quiere dejar, no ha cortado el cordón umbilical del todo, ¿no? Entonces, cuando logra cortarlo, entonces ya entiende, dejará a su padre y a su madre y formarán una nueva carne, una nueva familia. Bueno, pues eso con mucha más razón cuando se da el tema de la vida consagrada o el orden sacerdotal. De alguna manera ya lo estudiamos cuando acudimos al libro de Génesis, cuando se dijo eso que hemos leído al principio, ¿verdad?, que decía San Pablo, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Curiosamente, habla del varón y dice que se une a su mujer y dejará. O sea, deja para empezar a formar lo que tendrá que ser una familia, si Dios quiere también, papá y mamá. Entonces, los vínculos familiares son muy importantes, sí, por supuesto que lo son, pero no son absolutos. Porque lo único absoluto es la voluntad de Dios. Cuando hemos leído en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Lo que se pretende ahí es confrontar. Bueno, ¿a quién amas más? ¿A tu padre o a Dios? Y eso es algo que puede llegar a ser enfermizo. O sea, yo le puedo dar mucho valor, por ejemplo, a una ofensa que yo le he hecho a mi papá
y me parece que eso es el pecado más grande que he cometido en mi vida. Desde luego es un pecado feo, pero luego yo te pregunto, bueno, ¿y has ido a la misa el domingo? No, no he ido. Ah, ¿pero eso es importante? Entonces tu escala de valores está mal. Tus mandamientos los tienes como al revés. El primero es el cuarto y luego viene el primero, si es que viene. Estaríamos mal. El único absoluto es Dios. Sobre todo la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de esta índole, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar el episodio de Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por fidelidad a Dios. Ese texto lo que está reflejando es que hay un absoluto, la voluntad de Dios. Eso debe de realizarse sí o sí. Bueno, entonces la conclusión de todo esto es que a los padres hay que amarlos en Dios, a los hijos hay que amarlos en Dios. Amar a los hijos en el plan que Dios tenga para ellos, es lo que nos está diciendo un poquito el catecismo. Amar a los hijos en el plan que Dios tenga para ellos, porque aunque tú eres su padre y su madre, hay un papá que está por encima. Recordarán, ¿verdad?, aquella famosa conversación, ¿verdad?, cuando el Señor se pierde, lo vamos a decir entre comillas, porque no se pierde, entre los doctores, ¿no?, allá en el templo. Tu padre y yo angustiábamos, pero ¿no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi padre? Hasta la Virgen María y San José tienen que dar ese paso, obviamente. Bueno, eso se llama amar en libertad, o sea, amar en Dios. Y no contraponiendo los amores. El amor que tengo a mis hijos contra el amor que tengo a Dios. Eso sería no bueno. Entonces nos damos cuenta de que es necesario el desapego, y ese desapego requiere siempre un sacrificio. O sea, Dios en realidad no quería que Abraham sacrificase a su hijo. Dios quería que Abraham amara a su hijo en Dios, es decir, en el plan de Dios. El Señor nos está entonces educando, haciendo a veces sangrar nuestro corazón, a veces, ¿no? A veces Él quiere que nuestro amor esté integrado en ese plan de Dios, amar en Cristo. Y puede ser que tengamos que a veces sangrar un poquito, pero eso no tiene que turbar nuestra confianza en Dios. Precisamente en el documento que publicó el Papa Francisco sobre Santa Teresita, ¿verdad?, que le deja el título en francés, ¿no?, porque son las palabras de la misma santa, c'est la confiance, es decir, es la confianza, pues resalta esta enseñanza. Voy a leer el número 24. Un documento que en cualquier ratito que ustedes tengan libre, y espero que no sean cuando tengan ya 100 años o unos meses para los 100, vale la pena que lo lean. Vale la pena que lo lean. Dice así: la confianza plena que se vuelve abandono en el amor, amor con mayúscula, nos libera de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro, de los temores que quitan la paz. En sus últimos días, Teresita insistía en esto. Los que corremos por el camino del amor, creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso es faltar a la confianza. Si estamos en las manos de un Padre que nos ama sin límites, eso será verdad, pase lo que pase. Saldremos adelante más allá de lo que ocurra y de un modo u otro se cumplirá en nuestras vidas su proyecto de amor y de plenitud. Yo creo que para llevar a término esta tarea vamos a señalar unos 5 puntitos. Primer punto. Yo creo que es el más importante y en el que nunca vamos a dejar de insistir lo suficiente. Es el punto del amor. O sea, el principio de toda educación es el amor. Y no debemos dar por descontado el amor. Para muchos, sobre todo los papás y también las mamás, el niño fue alguien que llegó. Pero tenemos que ser sinceros y la verdad es que muchos niños llegan sin ser deseados y sin ser amados. Y ahí es donde empieza quizá el problema de la autoridad paterna. ¿Por qué? Porque cuando un niño no ha sido deseado, cuando un niño no ha sido amado desde antes de nacer, pues eso significa que el niño llega como un problema o como una carga.
Y de ese modo nos podríamos hacer la preguntita, ¿no? ¿Cómo tratamos los problemas? Porque yo creo que lo último que queremos todos es tener problemas. No sé si alguno de ustedes quiere tener problemas, entonces que lo diga al final y ya le daré unos cuantitos. Más bien lo que nosotros queremos es que salgan los problemas de nuestra vida. Entonces, inconscientemente o a veces conscientemente, muchos papás miran a sus hijos como un problema o como una carga. Voy a contar algo que me sucedió mientras daba yo unas charlitas a una comunidad religiosa, ¿no? La cuestión es que estábamos en un colegio y en alguno de los descansos una de las hermanas me hace un pequeño recorrido por el colegio para que yo conociera pues lo que estaban haciendo allá, ¿no? Bueno, normal. Unas magníficas instalaciones. La hermana me hablaba de todas las actividades extracurriculares que ofrecía el colegio. Y es evidente que un colegio pues tiene que tener los servicios propios de lo que uno ha estudiado toda la vida, pues matemáticas, sociales, geografía, lengua española, bueno, todo eso, ¿no? El razonamiento verbal. Pero todavía ellas agregaban otras actividades extracurriculares. Por decir algo, tenían un tiempo para gimnasia en varias acepciones, atletismo, etcétera. También tenían natación, tenían cursos de guitarra, tenían de voleibol, bueno, distintas disciplinas, ¿no? Una cantidad de deportes y actividades y también música y coro, ¿no? Bueno, uno se siente un poquito impactado, ¿no? Por toda esa organización que tienen ahí, ¿no? Todo eso hacen aquí en este colegio, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y los papás piden más. A mí esa frase ya me empezó a chocar. Los papás piden más. Entonces yo me la quedé mirando un poquito, ¿no? Como esperando como una explicación, ¿no? Y ella dijo con bastante honestidad y con mucho realismo, la verdad es que los papás quisieran que los niños se quedaran aquí el mayor tiempo posible. Desde luego que no tengo la menor duda del alto nivel académico y de la calidad de todo lo que ofrecen a los niños en ese colegio, lo cual está muy bien, pero hay algo triste que me imagino que ya ustedes, que son seres inteligentes y con un buen cerebro, ya han percibido. Eso triste es que detrás de esa multitud de actividades extracurriculares, en el fondo, quizá hay un cierto deseo de no tener que ocuparse de los niños mucho tiempo. A lo mejor las razones son, bueno, de muchas categorías, ¿no? Pero, ¿no? Recuerdo el comentario que hacía un señor, padre de 11 hijos, que me contaba ya un poquito él anciano, lo feliz que era él y lo gusto que él se sentía cuando después del trabajo él regresaba al hogar y compartía con su esposa y con sus hijos. Y era algo impresionante, ¿no? Porque él me contaba que llegaba, se aseaba, ¿no? Entonces se sentaba en la cama y él ya se había puesto su pijama, se sentaba en la cama y entonces traía a todos sus hijos y los sentaba allí, desde el más grande hasta el más chiquitín. Y empezaba a contarle historias y cosas porque era bastante ocurrente en eso, un poquito teatrero era él. Eso era muy bonito porque parece que no, pero era el momento en que la mamá, que había estado todo el santo día peleando con los niños, tenía el tiempo de descansar de niños. Y el papá, que había estado peleando con 2 o 3 trabajos, porque era pluriempleo, bueno, pues le hacía ese favor a la mamá. De esa familia creo que salieron 3 hasta 4 vocaciones. Entonces, el primer gran principio es este, ¿no? Examinémonos en el amor. O sea, los papás que se examinen en el amor, sobre todo porque el corazón humano tiene como una antenita que siempre detecta el amor. Y cuando un niño, pues me refiero por supuesto a niños y niñas, ¿no? Cuando un niño detecta que no es amado y que quizá puede ser una especie de carga, es un problema, pues el niño, por supuesto, esa impresión se le queda grabada, obviamente. Y esa impresión se traduce después en una cantidad de males terribles, de los cuales los menos graves son aquellos comportamientos en los cuales los niños están llamando continuamente la atención.
¿Cuántas actitudes extrañas en los adolescentes o en los jóvenes provienen precisamente de esa falta de amor? Esa como autolesión en los niños, que muchas veces vemos, pues son maneras de llamar la atención. O sea, cada vez que oigo, y por desgracia lo oigo con más frecuencia, niños que se están haciendo cortadas, niñas que llevan 2 o 3 intentos de suicidio, niños o niñas que se rapan la cabeza o se la pintan de colores o se ponen el pelo como la cresta de un gallo, ¿no? O se alargan las orejas y se hacen ahí unos huecos. Son ganas de llamar la atención, finalmente. Dios, detrás de todas estas cosas, está exactamente ese punto que es vital. ¿Qué han de hacer los papás? Bueno, yo quizá extendería más la pregunta un poquito más lejos. ¿Qué han de hacer los novios y las novias? Porque esto debe empezar desde antes, ¿no? Si tú ya tienes vocación de casado, te tienes que preparar para eso. Ya seas varoncito, ya seas mujercita. No que tengas que improvisar. Es decir, hay que madurar. Hay que madurar no cuando ya tienes ahí el fruto delante de tu nariz, ¿no? Pues desde luego lo primero que hay que hacer es empezar a experimentar desde muy chico y adolescente que Dios es amor. Y que con ese Dios amor podemos siempre contar. Por consiguiente, hay que pedirle mucha sanidad al Señor. Que Dios nos sane interiormente de muchas cosas. Muchas, y que nos conceda amor. Yo también lo necesito, ¿no? Porque la gente también se puede dar cuenta cuando el sacerdote no tiene amor. También la gente lo detecta. El sacerdote que, por ejemplo, está celebrando la Santa Misa porque le toca celebrar la Santa Misa, porque fue la misa que le pusieron, ¿no? Porque tiene que ganarse, qué sé yo, un estipendio, ¿no? Pues eso también se nota, eso también se nota. Así como tú lo notas en el sacerdocio, pues también tus hijos lo pueden notar en ti. Entonces esta es como la primera recomendación. Necesitamos sanarnos profundamente en el amor y necesitamos que ese amor se pueda expresar. Bueno, quizá hace unos años había una cierta idea, quizá pueden ser hace 40 o 50 años, de ahí para atrás, había un poco la idea de que expresar sentimientos quizá en el varón era como feminizarse, como volverse poco masculino. Por eso muchos, pero más en los varones, tomaron la pésima costumbre de reprimir sus sentimientos. Papás que no abrazan, papás que nunca han dicho un te quiero. Cuando estuve en la sierra de párroco, pues algún joven, me decía, y algún joven ya, de 17, 18 años, ¿no? Que nunca había recibido un abrazo de su papá. Y luego venía la frase de los hombres no lloran. O sea, que aunque te den con un martillo en la cabeza, los hombres no lloran. Entonces, a lo mejor yo estoy hoy demasiado tierno, ¿no? No sé si es que estoy muy tiernito hoy, tengo la tiernitis aguda, pero esta sería como mi segunda recomendación, que no solo antes, sino que expreses el amor y el amor hay que expresarlo. Hay que expresarlo con abrazos. Es decir, no expreses tanto amor en el noviazgo. Hay mucha gente que se expresa demasiado, según dicen ellos. Y luego, a la hora de ser papás, no hay expresiones. Y ahí es donde hay que ser catedrático del amor. Con la esposa y con los hijos. Con el esposo y con los hijos. Y hay que expresarlo con hechos y con palabras, obviamente. A mí me impactó un poquito algo que yo fui descubriendo en mi madre. Casi estas cositas, por desgracia, las descubrimos cuando somos mayores, ¿no? Parece que nos volvemos un poquito más filósofos, ¿no? Cuando estamos ahí medio viviendo con ellos, no nos hacemos quizá tantas preguntas, ¿no? Mi mamá procedía de un hogar que estaba roto por la guerra, la famosa guerra del 36-39, que solemos llamar cruzada, ¿verdad? Ella había nacido en el 33, o sea que vivió su infancia en plena guerra de ahí de España, ¿no? Pero su papá, por sus ideales políticos, se ausentó y, bueno, pues dejó sola a su esposa con las 2 hijas que tenían, ¿no? Entonces, ya eran tiempos difíciles, ¿verdad? Porque una guerra siempre es difícil, ¿no?
y ellas, por ser mujeres, niñas, ¿no? Niñas y la mamá, pues llegaron a pasar mucha hambre. Pero resulta que después de la guerra no dejaron regresar al papá, y si regresaba era para meterlo en la cárcel. Por tanto, él prefirió no venir. Entonces, casi toda su vida pues la pasó sin papá, lo cual le afectó bastante pues en su aspecto afectivo, como se puede comprender, ¿no? Yo cuando nací, yo ya soy el tercero de los hermanos, ¿no? Ella ya había solucionado bastante de eso, ¿no? Porque yo no tengo ninguna queja de cariños de ella para conmigo, ¿no? Yo creo que de tanto abrazarme he salido bien gordito. Pero a veces todavía le veíamos un poquito tacaña en abrazos y en muestras de cariño. Y los tenía, ¿no? Pero quizá a veces uno quiere más, ¿no? Desde luego que a sus hijos y a su esposo nunca le faltó de nada. Y si se le prestaba, se le pedía o sea, uno iba ahí, se le abrazaba y le besaba, pues ella nunca te ponía la mano que no, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Nunca se negaba, ¿no? Y sobre todo ella iba creciendo en eso. De manera que nosotros los hermanos, ¿no? Ya casados mis dos hermanos y con sus hijos, ¿no? Pues entonces empezamos a siempre hacer unas diferencias, ¿verdad? Claro, a tus nietos, ¿cómo los tratas, no? Y a nosotros, enseguida nos tenías así, y a tus nietos les consientes de todo, ¿no? Bueno, la broma que hacíamos siempre, ¿no? Mi madre se reía, no le daba ni importancia a esas tonterías, ¿no? Ya sabía que era pura broma, ¿no? Bueno, es bonito crecer en eso. Es bonito crecer en eso. Claro que es cierto que cuando llega uno, no lo digo por experiencia porque no la tengo, yo soy muy joven todavía, pero cuando llega uno a la edad de la abuelitis, ¿no? Que ya es abuelo, ¿no? Pues sí, es que la responsabilidad no es tanto como cuando tienes que educar a los hijos y disciplina y el orden y tal y cual, Pascual, ¿no? Pero claro, los abuelitos ahí juegan un papel muy interesante, ¿no? Muy interesante y es justo y necesario, ¿no? Pero lo que sí quiero rescatar es que el hijo y la hija que encuentra amor en el hogar, pues es un hijo y es una hija que ya tiene como una especie de maravillosa brújula para ubicar dónde está el auténtico amor en las relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio o de lo que venga. También en este caso, como nos decía el catecismo, de vida consagrada, porque hay muchas vocaciones en esta tierra, ¿no? Sobre todo aquí yo quisiera destacar algo de la relación entre padre e hija, porque evidentemente en el plan de Dios la mujer es el corazón del hogar, eso sin duda alguna. Dios le ha encargado a la mujer el ser ministra de la vida. Y por eso el corazón de la mujer necesita una especial salud, una especial protección, una especial vitalidad y belleza. Y esto se cuida en qué, ¿no? Pues en la infancia de las niñas, sobre todo en la adolescencia de las niñas. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué la importancia, por qué la tremenda importancia que tiene esa relación padre-hija? Porque recibe del papá amor que es un amor sin deseo. Por lo menos debería ser así. Es un amor sin deseo. O sea, el papá no desea a la hija, pero sí la ama. Lamentablemente hay muchos casos anormales en los que se pueden presentar desórdenes y todo eso. Pero aquí estamos hablando de la inmensa mayoría de los hogares, ¿no? El papá ama a la hija, pero no la desea. Entonces la hija recibe amor sin deseo. Cuando una mujer ha recibido mucho amor sin deseo, pues tiene una capacidad impresionante para luego ubicar, darse cuenta, cuando le llegue deseo sin amor, que es lo que lamentablemente más ofrece el mundo. Entonces, esa es la tremenda importancia que tiene la expresividad afectiva de los padres de ambos y hacia los hijos y las hijas. Pero muy especialmente estoy subrayando una relación, la relación entre los padres y las hijas, porque esa relación le va a dar unos criterios de referencia a esa mujer que van a ser vitales para la salud de ella, para la salud de la familia que llegue a formar un día, Dios mediante, y, por supuesto, para la salud de la sociedad. Con la importancia que tiene también el hecho de la relación que se dé entre el esposo y la esposa. Entonces es un punto de referencia. Entonces llevamos primero, tenemos que sanarnos en el amor, hay que amar a los hijos.
Lo demás se nota que es forzado, se nota que no funciona. Segundo, que hay que expresar ese amor, primero tenerlo, luego expresarlo. Tercero, podríamos decir que enseñemos a la vez deberes y derechos. Derechos y deberes. Cuando en la formación solamente se acentúa el tema del deber, usted tiene que, de inmediato suelen suceder dos cosas desastrosas. Que para lograr esos resultados muy fácilmente se llega a la amenaza, se llega a la violencia verbal, se llega a la violencia física a veces. Entonces allí donde se enfatiza solamente el deber, muy fácilmente viene la violencia. Y eso de parte de la autoridad. Pero de parte del hijo y de la hija, pues ¿qué va a suceder ahí? Claro, el que ha sido formado con la fuerza y solamente con la fuerza y solamente en el deber, entonces se acostumbra o a ser tramposo, o a ser mentiroso, o a ser resentido. Porque la mejor manera de evitar que me den un golpe es una mentira. Pero a veces me han dado tantos golpes que me vuelvo resentido, etcétera, ¿no? Entonces, eso también lo vemos en nuestro tiempo. Hay papás que, pues, exasperados porque quizás sus hijos se volvieron un problema insuperable, un problema complicado, entonces se vuelcan en amenazas. Y claro, si las amenazas no funcionan, entonces se vuelcan en regalos. Esa es otra manera, otra estrategia, podríamos decir, ¿no? Desde luego yo creo que nada de eso es sabio. Ni el descuido, ni la violencia, ni el tratar de comprar el corazón de los hijos a base de regalos. Entonces los hijos, si se pretende formar a los hijos solamente en el deber, podemos correr el riesgo de que ellos se vuelvan mentirosos, se vuelvan ladinos, se vuelvan tramposos o acaben también amargados. Si se forma solo en el deber. Pero a veces, por esa cuestión de no solo el deber, entonces nos podemos ir al otro extremo, entonces se da el protagonismo de solo los derechos. Todo es lo que el niño quiera, cuando el niño quiera. Si le fue mal en el colegio, qué mal está en ese colegio. O sea que el problema está siempre en el colegio. La mamá o el papá se va al colegio a cuestionar por qué se trata así a mi bebé. O sea, parece que hacemos bebés de cristal. Entonces, ¿cuál es el problema de formar solamente en derechos sin formar en deberes? Pues los problemas son bastantes, pero quizá lo más grave lo podemos sintetizar en una frasecita. Es que el mundo no es así. Tan sencillo como eso. El mundo no es así. El mundo, quizás si lo quieres decir de otra manera, ¿no? Usando otro lenguaje, el mundo no se hizo para consentir a nadie. El mundo no se ha hecho para engreír a nadie. Entonces, educar solamente los derechos es educar desadaptados. Es educar gente que se va a estrellar y que finalmente va a fracasar. Y sobre todo para que después de que se estrese y fracase, pues no sepa manejar la frustración. Eso es lo que está sucediendo hoy día, por desgracia, ¿no? Por eso es una de las razones, quizá no la única, por las que tenemos una especie de epidemia de ansiedad en jóvenes. También epidemia de depresión en jóvenes. Yo creo que ya podemos hablar de epidemia. También hay epidemia, hemos hablado varias veces aquí en estas sesiones de catequesis, de suicidios. Miren, datos proporcionados por el Ministerio de Salud del Perú, concretamente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Tenemos que en el año 2016 aparecen unos 520 intentos de suicidios notificados. En el año 2019 ya suben a 1.570. Hay una diferencia de 1.000 en apenas 3 años. En el año 2023, 2.134. O sea que la escala es un poco terrible. Gracias a Dios, en el 24 han bajado un poquito, pero volvemos a la cifra de 1.752.
todavía más que en el 2019. Pero 1.200 más que en el 2016. Y apenas estamos hablando de una diferencia de 8 años. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Bueno, 3 puntitos hemos dicho. El primero, hay que educar a los hijos, no darlo por descontado, para eso hay que pedirle a Dios que sane corazones. Segundo, hay que expresarlo, el amor, y enseñar a que lo expresen también los hijos, por supuesto. Y tercero, hay que educar al mismo tiempo en deberes y en derechos, ni solo deberes, ni solo derechos, eso también es fundamental. Cuarto punto, si quieren, cuarta recomendación, que tiene mucho que ver con este tema de la autoridad. Parece increíble, pero la persona que sabe pedir unas disculpas, en lugar de perder, gana. ¿Gana qué? Gana autoridad. Tenemos que hacer de nuestros hogares lugares donde la norma es que las personas reconocen sus errores y piden perdón por ellos. Quizá uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad, pero todo empieza siempre en la casa, uno de los gravísimos problemas que tenemos en la sociedad es que la gente no pide perdón. No pide perdón. Y eso es bastante grave, yo diría que gravísimo. Vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿no? En concreto, 2. Uno del Reino Unido y otro de Estados Unidos de América. Resulta que el primer ministro británico, Boris Johnson, con una cara muy seria, con una cara muy formal, estaba informando a todo el público, es decir, a toda la población, las tremendas restricciones que había que tener por la pandemia. Nos remontamos a ese periodo de nuestra vida que ya a algunos se nos ha olvidado. Mientras tanto, ya se había perdido la cuenta del número de reuniones que sucedían ahí en la misma casa de él. El famoso número 10 de Downing Street. Y le han sacado a cara a ese hombre todas estas cosas. Mire usted lo que estaba haciendo mientras nos estaba diciendo. O sea, usted mandaba a todo el mundo una cosa, pero usted hacía exactamente todo lo contrario. ¿En qué momento salieron de su boca unas disculpas? En ningún momento. En ningún momento ese señor dijo perdón por el mal ejemplo que les he dado. No salieron. Por ejemplo, le organizaron una fiesta para su cumpleaños. Ah, no, es que yo no sabía que me habían organizado una fiesta. Eso fue todo lo que llegó a decir ese señor primer ministro. Bueno, que lo diga tu nieto, estoy de acuerdo, pero todo señor. No, pero vean ustedes que yo no me demoré. Yo tomé un traguito y me salí corriendo. La fiesta era en su casa. Es decir, ¿de dónde viene eso? De la incapacidad de decir realmente me equivoqué. Eso hay que aprenderlo en la casa y tratar de guardarlo hasta que te salga el bigote. Ahora me voy a referir a uno de los medios de comunicación que es prácticamente un emblema en el mundo entero. Estoy hablando del New York Times, ¿no? Yo creo que fue por el año 2017, publicó una serie de acusaciones contra la que era candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la señora Sarah Palin, una serie de acusaciones que la vinculaban a esta señora con unas muertes que se habían dado en el estado de Arizona. Ella parecía vinculada como si ella fuera cómplice o como si ella fuera la que había condonado esas muertes, ¿no? Pero todo esto era absolutamente falso y bien se demostró que lo fue. Bueno, este periódico, New York Times, es un emblema del periodismo mundial. ¿En qué momento dijo o publicó hemos cometido un error? Pues no. Hasta este momento, hasta la fecha y hora, no ha habido ni una palabra para decir, señora, discúlpenos, le hemos acusado a usted de algo que usted nunca cometió. No hay palabras para eso, ¿no? Solamente dicen con arrogancia, hemos cometido un error involuntario. Qué cinismo, ¿verdad?
En fin, un error involuntario, ¿no? O sea, lo han relacionado con 6 muertes en Arizona, pues un error involuntario, ¿no? Bueno, hasta ese alcance llegan, ¿no? La mala educación en los hogares por alguna razón. Entonces necesitamos que nuestros hogares sean lugares donde las personas asumen responsabilidades, piden de corazón y de verdad las disculpas necesarias, el perdón y se enmiendan. Si eso lo logramos, es impresionante, ¿no? Pero eso se logra fundamentalmente con el ejemplo. Y por eso la autoridad paterna crece con el ejemplo. Y voy a repetir esa frasecita. La autoridad paterna crece con el ejemplo. La paterna y la materna, toda autoridad. Los hijos, pues evidentemente, no son necios e insensatos. Los hijos se dan cuenta de que las palabras se fueron de más, que hubo un insulto, que hubo a lo mejor una grosería, que hubo una palabra de descalificación. Los hijos se dan cuenta de eso. Entonces, si ellos se dieron cuenta de que tú ofendiste a tu esposa, por ejemplo, y ahora que se den cuenta de que tienes la valentía de pedir perdón. Y si la ofensa fue pública, pues que las disculpas sean en público. Y ya ustedes verán con qué discursito. Pero es necesario hacerlo. Del papá para la mamá y de la mamá para el papá. Y eso es formativo. En vez de disminuir autoridad, eso la aumenta. Mi papá es un auténtico varón, se equivoca, pero reconoce y se enmienda. Porque si él es capaz de reconocer sus errores, quiere decir que él apuesta de lleno por la verdad. Y entonces lo que él me dice es verdad, no es conveniencia. Pero cuidado, mucho cuidado, porque también a veces tienen las mujeres la idea de que les conviene siempre tener algo con la que acusar al esposo. Mientras ellas tratan de presentarse como perfectas y las que nunca han roto ni un solo plato. Pero algún día sí que han roto alguno, ¿verdad? Claro, si vienen con esas ideas, nadie les cree. Yo me he puesto a analizar a veces en mis ratos libres por qué en muchos lugares se da una especie de tensión, una tensión así como fea, una tensión que a veces se puede dar entre hija y madre. No en todas partes, lo reconozco, pero se puede comprobar que sucede en algunas ocasiones. ¿Y saben ustedes de qué me he dado cuenta? ¿Quieren que les cuente el chisme? Pues es que los hijos, tanto varones como mujeres, se dan cuenta de los errores de los papás. Pero por alguna razón, miren, para una hija, ver que a ella se le pide que se corrija y que se disculpe, y que resulta que la mamá, que también es otra mujer, obviamente, jamás tiene nada de qué corregirse y nunca tiene nada de qué disculparse, pues eso produce una sensación de fastidio y de desautorización de la mamá. Porque toda mamá, como toda persona, también tiene fallos, también se equivoca. Es un tema muy bonito, pero también es un tema muy complejo, porque tiene que ver con la manera como las mujeres suelen verse unas a otras. Dicho de manera sencilla, ¿no? La mujer tiene mucha menor tolerancia a la desigualdad que el varón. Espero que no me empiecen a mirar mal, porque aquí hay mayoría. El varón muchas veces, en muchas cosas, dice, bah, que haga lo que quiera. No me meto en esos problemas, ¿no? La mujer con las personas que le interesan, con las amigas que le interesan, con las mujeres que están como más cercanas a ella, qué sé yo, por parentesco, por la razón que sea, siempre tiene una relación de que a ver cómo vamos a manejar la igualdad. Alguien comentaba, hablando de este tema, lo que pasa en los restaurantes cuando salen grupos de hombres, por ejemplo, a cenar, o grupos de amigas, solo mujeres, a cenar. ¿Qué pasa entre los varones? Pues la cosa, cuando llega el momento de pagar la cuenta, pues a veces hace un poquito de chiste, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, ¿qué? Javier, ¿hoy sí trajo plata o hoy tampoco trajo plata, ¿no? ¿Le dio a su esposa o no le dio a su esposa, no? Bueno, se hace un poquito de chiste, pero finalmente, bueno, pues se hace una chancha común y pagan todos y están tranquilos. Para las mujeres, empiezan a sacar el celular, su calculadora.
A ver, déjame la cuenta, a ver, y voy a comprobar si todo está bien, ¿no? A veces está uno en la cola del supermercado, ¿verdad? Está uno esperando, 3 mujeres delante y están todas ahí mirando la cuenta, que es larguísima allí, mirando su cesta, el varón pasa, pagó y ya se acabó. Hasta se va comiendo el helado por el camino ya, ¿no? Bueno, entonces es así, ¿no? A ver, ¿tú qué has pedido? Pues tú has pedido esto, era lo otro, ¿no? Era esto. ¿Cuánto ponía la carta? A ver si se ha equivocado, están ahí. Pues la propina, esto se divide entre todas. Pues esto está un poquito en el ADN de muchísimas mujeres. No de todas, pero de muchísimas. La Virgen María creo que no lo hacía. Entonces, la relación entre hija y mamá es una relación muy compleja si no se cuida este tema de las disculpas. Y a ella se le exige y ella crece y se le sigue exigiendo y siempre se le exige, pero resulta que la mamá nunca se equivoca, es doña perfecta, siempre tiene las 1000 lecciones que dar. ¿Cómo era aquello de consejos vendo que para mí no tengo, no? Pues eso. Entonces, a la larga, eso va creando unos distanciamientos y unas tensiones feas. Bueno, ese era el cuarto punto. Lo voy a reforzar con estas palabras del Papa Francisco, así si tienen algo que objetar, le escriben un Twitter y ya le responderá. Esto es del 4 de noviembre del año 2015. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Lo rezamos siempre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño, pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado. Si esperamos demasiado, todo es más difícil. Y hay un remedio muy sencillo, no dejar que termine el día sin pedir disculpas, sin hacer las paces de los padres entre sí, de los padres con los hijos y también entre los hermanos. Y para esto no hace falta un gran discurso, basta una palmada y ya está. De esta manera el matrimonio y la familia se hacen una casa más sólida, resistente a nuestras pequeñas y grandes fechorías. El sínodo ha visto en la capacidad de perdonar y perdonarse no solo una manera de evitar las divisiones en familia, sino también una aportación a la sociedad para que sea menos mala y menos cruel. Ciertamente las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y por la Iglesia. Por eso deseo que en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia de aquel año, las familias descubran de nuevo el tesoro del perdón recíproco. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más las experiencias del perdón y de la reconciliación. Muchas gracias. Las hermosas campanas de mi campanario están tocando, lo cual quiere decir que nos queda el quinto punto para la semana que viene. Para que vengan ustedes con ganas. ¿Cuál era el quinto? Ya son las 9 y si les dejo mucho rato aquí, sus papás se enfadan y luego me echan a mí la bronquita. Muy bien, entonces damos hoy por terminada esta sesión y continuaremos el próximo día, Dios mediante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José, santos ángeles de la guarda,